Hola a todos. Esta semana en Retos de Geometría volvemos a China. Concretamente vamos a presentar y a resolver el problema número 17 de la selectividad china, la Gaokao, del año pasado. Mejor dicho, vamos a resolver uno de los problemas de una de las versiones de la Gaokao, porque estamos hablando de la selectividad de China, una prueba que el año pasado la realizaron más de 14 millones de jóvenes y por lo tanto tiene varias versiones, digamos, territoriales. Y más allá de este problema concreto de geometría, me he dedicado estos días del Puente de Mayo a resolver todos los 19 problemas de esta prueba Gaokao que os ofrezco totalmente traducidos en español, tanto los enunciados como las soluciones, en esta primera versión de lo que sería un compendium de pruebas Gaokao, que podéis descargar, como siempre, de forma totalmente libre y totalmente gratuita en el enlace que acompaño en la descripción de este vídeo. En esta prueba podéis encontrar unos problemas de matemáticas de una calidad realmente alta. Estamos hablando de matemáticas de una calidad excelente. Una de las características que veréis en esta prueba Gaokao, ya digo que la encontraréis en este documento a partir de la página 40, tenéis todos los enunciados y todas las soluciones desarrolladas en español, es que podríamos decir que tiene una dificultad que va creciendo hasta lo que yo diría el infinito, es decir, empezando por problemas sencillos tipo test, problemas después de multirespuesta, después problemas de respuesta concreta numérica, hasta finalizar con 3 problemas, el 17, el 18 y el 19, que son de desarrollo lógico, hay que redactarlos. Estaríamos hablando de problemas, digamos, con un desarrollo más cercano en la línea de los contextos de problemas olímpicos. Tendríamos el problema 17, que es este problema de geometría. Después tendríamos el problema 18, que es un problema excelente de probabilidad, pero que de alguna forma esconde un problema muy interesante de desigualdades en su interior. Y finalmente un problema 19 en el cual tenemos que estudiar la trayectoria, digamos, de unos puntos que se mueven por una hipérbola y calcular el área que generan unos triángulos. Y estos problemas estaríamos hablando, ya digo, de una calidad excelente y de una dificultad altísima. Tenemos que tener en cuenta que esta prueba Gaokao es una prueba fundamental para que en China poder acceder a las universidades de prestigio de ese país. Por lo tanto, es una prueba pensada también para seleccionar o de alguna forma filtrar, por decirlo así, unos mínimos que todo estudiante tiene que saber al acabar el bachillerato, pero también para detectar a aquellos jóvenes de excelencia, digamos, en la esfera olímpica para poder, captarlos para las mejores universidades del país. Otra de las características que yo me he encontrado con esta prueba es que, a diferencia en general de las pruebas internacionales de cualquier otro país o cualquier otro país, digamos, occidental, hay un terrible problema de traducción y de interpretación de los enunciados. Es decir, aunque tenemos a nuestra disposición, y yo he utilizado los traductores automáticos del Google, realmente hay unos problemas básicos de interpretar los problemas, con lo cual me obliga a muchas veces a tener que estudiar la solución, no digo leer la solución, sino estudiar las soluciones que aparecen en internet para poder entender cuál es el enunciado, para poder hacer una redacción, digamos, clara, concreta y nítida del enunciado. Porque también tenemos que tener en cuenta, al menos esto es lo que yo me encuentro en los últimos años, ya digo que a diferencia de otras selectividades de otros países, en la Gaokao no hay ningún tipo de interés
por parte, digamos, del gobierno chino en compartir estos conocimientos a nivel internacional. Es decir, no hay traducciones, no hay versiones, digamos, traducidas, sino que cada uno pues picoteamos en internet una u otra y con ellas vamos construyendo estos recopilatorios que ofrecemos a la comunidad. Y volviendo al problema de geometría que voy a presentar y voy a resolver en este vídeo, me gustaría comentar con vosotros lo interesante que es y sobre todo lo interesante que es para cualquier docente de matemáticas de la etapa preuniversitaria aquí en España, desde luego al menos en Cataluña, porque este problema nos muestra de una forma muy clara cómo debe ser, cómo debería de ser un problema de geometría tridimensional cuando esta geometría se ha ido desarrollando de forma sistemática a lo largo de los cursos. Es decir, se llega a las técnicas propias de la geometría analítica en el espacio, planos, vectores normales, ángulo entre vectores, etcétera, etcétera, pero a través de un desarrollo de la geometría sintética como debería ser. Es decir, exactamente lo que no se está haciendo en España, que nuestros jóvenes llegan al segundo de bachillerato a los 17 años y allí reciben un chute horrible de geometría analítica en el espacio, geometría lineal, cuando hasta ese momento apenas han estudiado nada de geometría, desde luego nada de geometría sintética. Es exactamente lo que no se debe hacer. Pero no me enrollo más, vamos ya a plantear el enunciado del problema. En este problema tenemos en principio un cuadrilátero plano, cuadrilátero A, B, C, D, que nos dan las siguientes medidas. Nos dicen que el segmento AB mide 8, que CD mide 3, que AD es igual a 5 raíz cuadrada de 3. Nos dicen que el ángulo ADC es de 90 grados. Tenemos 90 grados aquí. Nos dicen que el ángulo BAD es de 30 grados. Tenemos 30 grados aquí. Y nos dicen que los puntos E y F están definidos de la siguiente manera. El punto E es aquel punto tal que AE, el vector AE, es 2/5 partes del vector AD y el vector A y el punto F es el punto de forma que el vector AF es un medio de AB. Ahora nos dicen que en el espacio, esta figura ahora la tenemos que considerar en el espacio, rotamos el triángulo AEF, lo hacemos girar por el eje determinado por la recta EF, lo hacemos girar hasta que el punto A se convierte en el punto P. De forma que ahora ya en el espacio tridimensional tenemos una pirámide P y de base E, F, B, C, D, de la cual nos dicen que PC es 4 raíz cuadrada de 3. Con estas condiciones nos piden demostrar dos cosas. La primera, demostrar que el segmento EF es perpendicular al segmento PD. Y la segunda, determinar el seno del ángulo diédrico entre los planos PCD y el plano PBF. Vamos con la primera parte.
Está claro que de aquí se deduce que el punto E pertenece al interior del segmento AD y que AE es 2/5 partes de 5 raíz cuadrada de 3, es decir, 2 raíz cuadrada de 3. De la misma forma, de esta condición se deduce que claramente F es el punto medio del segmento AB, por lo tanto AF es 1/2 por 8 es igual a 4. Tenemos 4 por aquí y 2 raíz cuadrada por aquí. Y ahora se trata de estudiar el triángulo, que ahora lo voy a hacer visto desde arriba, el triángulo AEF, que tiene 30 grados por aquí, 2 raíz cuadrada por aquí, en este lado de aquí, y 4 unidades de largo en AF. Es semejante al triángulo notable 30, 60, 90. Porque sabemos de este triángulo que sus lados son proporcionales a las magnitudes 1, 2, raíz cuadrada de 3. Es decir, que vemos que multiplicando esta distancia por 2, esta distancia por 2, estos triángulos son semejantes por el criterio lado, ángulo, lado. Por lo tanto, de aquí deducimos que el tercer lado también será proporcional con la misma razón de proporcionalidad, es decir, EF es igual a 2 y además, y esto es muy importante, de aquí deducimos que el ángulo AEF es de 90 grados. Tenemos 90 grados aquí, en AEF. Este argumento que he hecho yo aquí también se podría haber hecho por el teorema del coseno. Con el teorema del coseno tenemos un ángulo, dos lados, podemos deducir el tercero. Y luego por el recíproco del teorema de Pitágoras hubiéramos deducido que este triángulo en realidad es un triángulo rectángulo. Muy bien, pues ahora ya lo tenemos todo. ¿Por qué? Porque si yo hago un giro alrededor del eje EF en el espacio, estos 90 grados de aquí se convierten en 90 grados en PEF. Este triángulo al girar resulta que tengo 90 grados en PEF. Estos 90 grados se convierten en 90 grados aquí. Pero además, si tengo 90 grados en AEF, también tengo 90 grados en FED. 90 grados aquí, 90 grados aquí. Por lo tanto, tengo un segmento EF que es perpendicular a PE y EF es perpendicular a ED. Por lo tanto, EF es perpendicular al plano generado por PE y D. Es perpendicular al triángulo, al plano que determina el triángulo PED. Pero yo sé que PD, el segmento PD, pertenece a este plano PED. Por lo tanto, de aquí se deduce directamente que EF es perpendicular al segmento PD. Y observamos, y esto es muy importante, que en ningún momento hemos supuesto que este giro es de 90 grados. En ningún momento hemos supuesto que estamos girando, que hay 90 grados en el ángulo PED.
Vamos ahora con la segunda parte del problema, en la cual nos piden calcular el seno del ángulo determinado por dos planos en el espacio. Este problema lo vamos a resolver utilizando las técnicas analíticas de la geometría lineal en el espacio. Pero para ello, en primer lugar, vamos a demostrar un hecho bastante importante. Vamos a demostrar que PE es perpendicular a ED. Para ello vamos a aprovechar un dato que aparece en el enunciado, que PC es 4 raíz cuadrada de 3. En primer lugar, vamos a estudiar el triángulo EDC. Este triángulo de aquí, EDC. Sabíamos que AD es 5 raíz cuadrada de 3, que AE es 2 raíz cuadrada de 3, por lo tanto ED es claramente 5 raíz cuadrada de 3 menos 2 raíz cuadrada de 3, 3 raíz cuadrada de 3. Sabemos, porque es un dato del enunciado, que tenemos 90 grados aquí y sabemos que CD es igual a 3. Por lo tanto, claramente, aplicando teorema de Pitágoras, deducimos que EC al cuadrado es raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, es decir, 27 más 9, es decir, 36. Tenemos aquí EC igual a la raíz cuadrada de 36, que es 6. Pero ahora puedo estudiar el triángulo PEC. Tengo un triángulo que estaría más o menos así. Tengo E, tengo P, tengo C. Acabo de ver que EC es igual a 6. El enunciado me dice que PC es 4 raíz cuadrada de 3. Sé que PE es lo mismo que AE, porque PE es el resultado de un giro en el espacio. Por lo tanto tengo que PE es igual a AE, 2 raíz cuadrada de 3. Y por lo tanto este triángulo que lo he dibujado digamos en perspectiva, es este triángulo de aquí, observo que PC al cuadrado es 4 raíz cuadrada de 3 al cuadrado, son 16 por 3, 48, y que por otro lado PE al cuadrado más EC al cuadrado es 2 raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 6 al cuadrado, es 4 por 3 son 12, más 36 es igual a 48. Por lo tanto, aplicando el recíproco del teorema de Pitágoras, demuestro que el ángulo PE es perpendicular, es un triángulo rectángulo en PEC, PE es perpendicular a EC. Pero por otro lado, yo sabía que PE es perpendicular a EF. De nuevo, de aquí deduzco que PE es perpendicular a toda la base generada por el cuadrilátero. Pero si PE es perpendicular a toda la base del cuadrilátero, en particular PE también será perpendicular a ED, que es un segmento de esta base. Es decir, que PE es perpendicular a ED. Muy bien, ahora ya estamos en condiciones de sumergir esta figura en R3. Para ello vamos a fijar el punto E como origen de coordenadas. Tenemos aquí por un lado el eje X, tenemos el eje Y como es habitual en vertical hacia arriba y tenemos el eje Z que estaría
por aquí. Ahora ya podemos poner coordenadas. El punto D sería esta distancia, ED, que ya la hemos calculado antes. Esto es 3 raíz cuadrada de 3, 0, 0. El punto P tendría esta coordenada Y, tendría las coordenadas 0, 2 raíz cuadrada de 3, 0. Y el punto F, este punto de aquí, tendría coordenadas 0, 0, 2. Recordamos que este segmento de aquí, EF es igual a 2. Además, ya hemos calculado antes que este punto de aquí, C, tendría coordenadas 3 raíz cuadrada de 3. No olvidemos que aquí hay 90 grados. La Y sería 0 y la X sería 3, que es este segmento de aquí. La Z, quiero decir. Por último, para calcular las coordenadas del punto B, pues trazamos la paralela por la base para cortar el eje EX en el punto Q. Ahora podemos calcular las coordenadas del punto Q, por ejemplo, por tales, porque tenemos aquí dos triángulos proporcionales. Tenemos aquí el triángulo AEQ, AFB. Sabemos que es 2 raíz cuadrada de 3 AE, sabemos que es 4, sabemos que FB es 4, por lo tanto queremos calcular esta longitud de aquí. Claramente EF es paralelo a BQ. Pero aquí vemos claramente que la razón de proporcionalidad es 2. Tenemos de AF4 pasa a AB8. Por lo tanto, si aquí tenemos 2, pues claramente aquí pasará al doble 4. BQ es 4. Es decir, que tenemos que el punto B tiene coordenadas 2 raíz cuadrada de 3, porque además este punto es si este punto de aquí, F, es el punto medio de AB, pues E también será el punto medio de AQ. 2 raíz cuadrada de 3 aquí, 2 raíz cuadrada de 3 aquí. La Y claramente vale 0 y la Z vale 4. El resto del problema es pura geometría analítica. Si D es 3 raíz cuadrada de 3, 0, 0, P es el punto 0, 2 raíz cuadrada de 3, 0, y C es el punto 3 raíz cuadrada de 3, 0, 3. De aquí sacamos dos vectores directores, DC, que es 0, 0, 3, dP, que es menos 3 raíz cuadrada de 3, 2 raíz cuadrada de 3, 0, y aquí obtenemos el vector normal al plano PDC, el vector normal por aquí, que claramente ya sabemos es lo podemos obtener mediante el producto vectorial de los dos vectores directores del plano, alias el IJK. Hacemos este producto y obtenemos que es igual a menos 6 raíz cuadrada de 3, menos 9 raíz cuadrada de 3. Me salto los cálculos, no tiene ninguna significación, y este vector es equivalente al vector 2, 3, 0. Y de la misma forma, con los puntos B, que es 2 raíz cuadrada de 3, 0, 4, P, que es el punto 0, 2 raíz cuadrada de 3, 0, y F, que es el punto 0, 0, 2, obtengo el plano BPF, sacando los dos vectores directores de este plano, 0, 2 raíz cuadrada de 3 menos 2, y
Esto es fp y fb, que es 2 raíz cuadrada de 3, 0, 2, y de nuevo el vector normal a este plano de aquí, del plano generado por el triángulo PFB, lo puedo obtener haciendo el socorrido producto vectorial de estos dos vectores directores, como es habitual, y llegando a un vector que es equivalente al vector menos 1, 1 raíz cuadrada de 3. Y ahora sí, finalmente, ya sabemos que el ángulo que generan dos planos es el ángulo que generan sus respectivos vectores normales. Y este ángulo lo calculamos con la fórmula habitual. El coseno de este ángulo es la división entre el valor absoluto, del producto escalar de los dos vectores dividido entre el producto de módulos. En este caso hacemos las operaciones y nos queda igual a raíz cuadrada de 65 entre 65. Como nos piden calcular el sinus de este ángulo, pues recordamos que a través de la identidad notable entre sinus y cosinus, sinus del ángulo es 1 menos cosinus al cuadrado del ángulo, es decir, la raíz cuadrada de 1 menos raíz cuadrada de 65 entre 65 al cuadrado, es decir, raíz cuadrada de 64 entre 65, es decir, 8 entre raíz cuadrada de 65, que si lo queremos racionalizar, pues lo presentamos como 8 raíz cuadrada de 65 entre 65.